El fantasma errante. Brisa, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Perfecto, me da muchísimo gusto tenerte aquí en la línea. A ver, platícanos esta historia que es solamente para personas con amplio criterio. Pues sí, en realidad, como le dije a Gina, le comento que para mí es muy difícil explicarlo porque las cosas que vi, lo que viví, no tienen forma aquí en la tierra, la verdad. Sí. Miren, yo nací aquí en Morelia y cuando nací fue un parto muy difícil. Yo nací en la casa. Entonces dice mi mamá decía que me morí, se cerró el cuello de la matriz y quedé ahí atorada y la partera tuvo que correr por doctores, total que me revivieron y aquí estoy con ustedes. Eso. Esa fue una. Después, posteriormente, tuve un paro respiratorio, fue otra. Y en una cesárea que me hicieron sin anestesia en el seguro, sí, también me revivieron. Pero yo pienso que la primera vez fue la que ocasionó que yo tuviera pues que fuera rara, ¿verdad? Aunque ahora me doy cuenta de que el mundo no es como yo lo veo. Ok, a ver, ¿por qué? ¿Por qué? Resulta que yo tenía un oído excelente, chiquita. Sí. Alcanzaba a oír a una persona que aunque estuviera a una cuadra, yo oía perfectamente lo que hablaba. ¿En serio? Entonces, pues para mí eso era normal, nadie me había dicho que las cosas eran diferentes, pero muy niña, yo me salía del cuerpo. Lo que les voy a describir más o menos, los colores que vi, algo se me figuraron cuando vi la película de Avatar. Ajá, porque yo viajaba, pues, no sé si era como un océano, si era el espacio, sí, formas muy diferentes a las que vemos. Y cuando uno le pasa eso, es un estado tan grato, porque no da sed, no da sueño, no te cansas, nada. Es atravesar esas formas, ver esos colores, y parece una locura, ¿verdad? Pero yo era una niña, ¿cómo me iba a inventar eso? Pero para mí era normal regresar y seguir. Lo que sí, al regresar me daba mucha sed. Muchísima sed. Y así empecé a crecer con esa forma de vivir, hasta que ya un poco más grandecita, se cambiaron unas amigas ahí al callejón donde yo nací, y les decía yo, vamos a jugar. Yo nací en el centro de Morelia, entonces en aquel tiempo las zapaterías ponían el par de zapatos uno metido en el otro, y yo le decía, vente, vamos a tirar zapatos, y se me quedó viendo mi amiga, y fuimos. Le digo, vamos a tirarlos, pero yo los tiraba nada más viéndolos. ¿Cómo? Yo tenía que caigan eso. Pum, me ponía yo a ver, y se caían los zapatos. Y para mí era un juego, me daba gusto. En otra ocasión, estaba un malabarista, sí, con eran unas naranjas, recuerdo muy bien. Y pues toda la gente ahí admiraba, ¿no? De que el hombre estaba manejando las naranjas, y le dije, te las voy a tirar. Y que se le caen las naranjas. Y así empezaron esos detalles. Ya te entiendo. Ellos también, sí, como eran niñas igual que yo, pues no lo veían raro, ¿verdad? Sí. Pero empecé a crecer y a hacer yoga. En ese tiempo, mi amiga me regaló un libro. Leíamos mucho en ese tiempo, casi no había televisión, y entonces me regaló un libro de ocultismo oriental. Yo pensé que era una lectura como cualquier otra lectura, ¿verdad? Sí. Pero no, al abrir el libro, lo empecé a leer y decía, preparaban a uno para leerlo, y decía que para pasar de una página a otra podían pasar años, que uno no quemará las etapas. Pero aquí su servidora
Yo dije, no, yo siempre he sido, porque yo era muy aplicada, exageradamente aplicada. Dije, no, pues yo este libro me lo quemo rapidito. Quise hacer un experimento que decía ahí, pero yo era casi de los últimos, porque hablaba de cómo hacerse invisible, de cómo hacer viajes astrales, del cordón de plata. Yo ya había leído a Martes de los San Rampa y yo tenía apenas como unos 17 años. Sí. Entonces hice el experimento en la noche, pero el libro, no voy a decir todo el proceso porque no sé que les dé tentación. Eso está bien. Pero decía que si llegaba ese momento, cuando se va uno a salir deliberadamente de su cuerpo, que puede dar mucho miedo, que uno conservara la calma, que uno controlara la respiración y todo. Hice todo el proceso. Yo vivía sola con mi mamá nada más. Y en ese tiempo mi abuelita estaba enferma y ella se fue. Y yo dije, no, pues ahorita es cuando, estoy sola. Dormíamos en la misma pieza, una pieza muy grande. Yo dije, ahorita es cuando, y que hago todo. Entonces el reloj, en vez de hacer tic-tac, decía pronto, pronto. Yo dije, caray, el reloj habla. Porque era parte del proceso, un reloj. Sí. Y entonces, pues ahí estoy controlando. Yo me sabía, como hacía yoga, me sabía bien relajar, meditar, todas esas cosas. Pero al llegar el momento, les voy a decir dónde es donde siente uno. En medio de la ceja. Ahí sentí como un soplidito, muy, muy agradable, pero sientes como se te va saliendo algo. Y me dio mucho miedo. Muchísimo, muchísimo miedo. Entonces ya no seguí. Dije, cuando uno está muy relajado, que se sabe relajar con todo el proceso que lleva relajarse de la punta de los pies hasta la coronilla, tiene uno que volver a hacer el proceso, pero al revés, para volver a poder moverse uno. Pues ya lo hice, ya no seguí, pero me pasó algo ahí. Ya a los días, ya al cerrar los ojos, se me hacía una luz. Deben que cerrando los ojos y pues todo quedaba a oscuras, ¿verdad? Pero a mí ya no me pasaba eso. Se me hacía una luz azul, un azul tan hermoso como no tienen ni idea. Y por ahí yo podía ver lo que yo quisiera. A personas en este país, en otro país, y toda mi vida fue así. De saber quién se iba a morir, de ver acontecimientos mundiales. Es algo tan impresionante ver cómo matan gente, cómo tú estás ahí y no puedes hacer nada. Y que gente te vea también. Yo tenía un amigo en Marruecos. Sí. Éramos muy amigos y nos pasábamos horas en videocámara. Empecé a aprender hasta árabe. Entonces, él estaba en la Universidad de Hassan, en Casablanca. Y entonces me dice, le digo, ay, como yo quisiera ir, pero yo no puedo viajar en avión. Pues vente en barco, me invitaba a que fuera. Y entonces, él quiso venir, pero México, la Embajada de México no le dio la oportunidad, no le dieron la visa. Y entonces yo estaba con la tentación de ir y él me mandaba videos y todo de cómo iba en el camión, rumbo a la escuela, y empecé a conocer a mucha gente de un pueblo llamado Berrechit. Berrechit es un pueblo que está como a media hora de Casablanca y le dicen el pueblo de los locos porque tiene más de 50 manicomios. Y entonces yo dije, pues yo puedo ir, ¿por qué no? Y me acuerdo que me acosté, eso no hasta pausar con el Jones, ahí bien acurrucadita, les juro que eso pensé. No pensé más en algo sexual, no, yo me imaginé así de, ay, yo lo agarraría de la almohada, y agarré la almohada en mi recámara y la abracé. Sí. Pues al otro día que nos conectamos, porque varía mucho el horario, que nos conectamos, me dice, María, yo te vi afuera de la universidad, y si en la noche
sentí todo lo que yo había hecho y pensado, él me lo dijo. Ok. Pero esto llegó a más. Un día también estábamos en cámara platicando y entonces tenía una casa muy, muy grande. Bueno, también hacías lujo de telepatía, porque de acuerdo a lo que tú nos estás narrando, transmitiste tu pensamiento a tu amigo a una gran distancia y fue tan fuerte tu proyección que él te logró ver, ¿no? Sí. Fíjense que hasta ese momento no se me hacía tan terrible. Terrible. Pero ya había pasado una situación. Andaba por ejemplo, me voy a desviar ahora, en el tiempo de que lo de las Torres Gemelas y la persecución de Osama Bin Laden. Esto fue lo más impresionante que se puedan imaginar. Porque no sé en esa ocasión si fue muy repentino que yo me fui, porque así me pasaba, no era que yo quisiera. Ya un día hasta siento que pues me da, no sé qué decirlo, pero yo volaba, yo podía hacer esto. Sí. Primero me daba miedo porque me dolía el estómago, pero después ya logré controlar eso y pues era un gusto. Y más el ambiente, es que el ambiente es como una caricia al alma, sin frío, sin miedo, sin nada, sin ninguna necesidad. Pero con lo de Obama estuvo muy feo porque ¿por qué? Ya ven que se veían que tiendas de campaña, pero él tenía un búnker. Sí. Las paredes eran muy exageradamente gruesas. Okay. Entonces yo llegué y todos estaban corriendo y me dijo uno de ellos, nos van a matar a todos. Yo me pegué, como que yo entré y al lado izquierdo me pegué porque se vio un tanque muy grande y empezó a tirar. ¿A un tanque de guerra? Algo de las paredes porque eran muy, muy gruesas y los cuerpos. No como se ve en las películas, no, algo muy feo. Pero a la izquierda había como como otro cuarto, pero así grueso, muy grueso. Y estaban escondiendo algo. Sí. Eso, póngale que era un sueño, ¿verdad? Okay. Y entonces me dijeron que les ayudara, que yo sí me podía ir. Y me dieron algo, me dieron un bultito blanco y yo me fui. Y empecé a caminar por el desierto, vi las dunas y todo lo que se puedan imaginar, y mucha gente del otro lado, muchos árabes del otro lado, hechos así como si fuera una manifestación, no tan exagerada, pero eran muchas personas. La matazón que hubo en ese búnker, yo ya no quise voltear, porque brincaban pedazos de carne y todo eso. Y luego me dio mucha sed, ahí sí me dio sed, pero yo tenía que mojar ese bulto que me habían dado. Sí. Y como pude conseguí agua y todo. Dejé el bulto, a una persona me lo quitó y me dijo, vete, pero vete ya. Entonces ya me vi en un lugar donde había muchos gringos gritando, muy contentos, como cuatrimotos les dicen, los que tienen 4 llantas, en carros y hurra y no sé. Y le dije a alguien, yo le pregunté a alguien, le digo, oye, ¿qué lugar es este? Me dijo, aquí se llama Las Brujas. Yo dije, pero ¿por qué tanto escándalo? Estaban bien contentos, celebrando y muy contenta la gente. Sí. Y hablaban inglés. Pues ya pasó, y al otro día voy viendo en las noticias que habían matado a Osama Bin Laden. Y la misma escena de los gringos festejando la pasaron en la televisión. Mira. ¿Tú lo estabas viendo por segunda vez? Ajá. Okay, la misma escena. Entiendo. La misma escena. Premonición.
Sí. Tengo mucho que contarles. Mire, el neurólogo me dijo a mí, dice, mira, tienes 2 síndromes. Porque yo tuve que recurrir a doctor, psiquiatra y psicólogo. Yo quería que me dijeran, que me quitaran esto, ¿verdad? Claro. Y me dijo, mira, tienes un síndrome de augurio y de despersonalización. Síndrome de augurio. Y despersonalización. Okay. Esa palabra, despersonalización, es lo que uno le llama el viaje astral. Cuando te puedes ver acostado, cuando te puedes ver... Pero cuando la gente me dice que me ve en otro lado, me ha ocasionado muchos problemas a mí. ¿Por qué? Porque no he estado en esos lados. Yo les digo, no, sí. Pero actúas haciendo, muchas cosas. ¿Te ven haciendo algo? Como bilocación, ¿no? ¿Te ven haciendo algo? ¿O por qué dices que te ha causado problemas? Mira, por ejemplo, un día mi nieta, sus papás tuvieron problemas. Estaba chiquilla ella. Entonces, llegó mi hija un día en la mañana y le dice, Michelle, cuéntale a tu abuela, ¿qué te pasó? Dice, es que yo anoche, dice, me iba a ir de la casa. Cuando mi mamá se quedó dormida y mi hermana, dice, yo agarré mi mochila de la escuela, le saqué los cuadernos y eché ropa, porque ella me iba a ir, dice, pero tú no me dejaste. Digo, ¿cómo que yo no te dejé? Dice, sí, tú estabas ahí. Y hasta la fecha ella me sostiene, dice, es que tú no me dejaste ir. Me empezaste a hablar bien bonito. Le digo, a ver, ¿y cómo estabas? Dice, es que cuando yo bajé las escaleras y abrí la puerta ya de la calle, dice, ya no era la calle, dice, era un jardín y estabas tú ahí. Y me describe cómo me vio vestida, dice, entonces me agarraste y me empezaste a hablar y me subiste las escaleras y ya me acosté. Y así varias personas. Oye, ¿has platicado con tu nieta al respecto de que sí tiene alguna sensibilidad también? Porque es sabido... Es que le pasa lo mismo. Es sabido, sí, exactamente es lo que te iba a comentar, que probablemente tus hijos no tengan esta cualidad, pero es un factor más grande, más importante, el hecho de que los nietos heredan estos dones, o sea, abuelean. Sí. Entonces, por eso te preguntaba yo. Miren, yo tenía un hijo que 14 va a cumplir 4 años que falleció. Oh, qué pena. Sí. Yo sabía que él iba a morir. 15 días antes le dije a mi hijo, el más chico, le dije, yo nada más estoy esperando que me avisen que tu hermano falleció. ¿Por qué no vivía contigo? No, él estaba en Guadalajara. Ok. Él estaba en Guadalajara y le dio influenza. Pero también, él y yo nos adivinábamos el pensamiento. Pero a él le daba miedo. Sí. Me dice, ay mamá, a veces me das miedo. Pero yo no tenía necesidad de preguntarle qué se le ofrecía, porque yo volteaba, le daba la sal, le arrimaba lo que él ocupara sin que él lo pidiera. O él estaba pensando en algo y yo le contesté. Ok, sí. ¿Brisa? ¿Brisa? Se cortó la llamada. Oye, qué interesante llamada de Brisa. A ver, ahí estás, amiga. Se fue unos segundos. Estabas diciendo tú que no necesitaba tu hijo pedirte las cosas, tú lo podías prever, lo podías anticipar. Y también él a mí. Y también él a ti. Sí. Ok. Sí, él tenía lo mismo. Nada más que él empezó a estudiar la Biblia y me dijo que eso era malo. Entonces, ahí yo ya me empecé a sentir muy mal. Y los busqué a ustedes, pero no encontré otra mano peluda que no eran ustedes. Oh, qué pena. Y ahí era escrito. Sí. En esa página yo encontré a un doctor que era muy famoso del siglo XXI, no voy a decir su nombre, ni era un pediatra muy famoso. Y él me empezó a contar, parece que era soltero, me empezó a contar que él curaba, tenía fama, y yo veía
tenía 500, 600 likes de doctores, sus fotos y todo, él. Pero santero. Entonces, daba pruebas. Okay. Y cuando yo le comencé a hablar de lo mío, porque hablábamos por teléfono, me dijo, voy a ir a tu casa en la noche. Sí. Dije, ¿cómo va a venir este hombre a mi casa en la noche? Ajá. Yo soy viuda, ¿verdad? Pero no quiere decir que reciba gente. Llegaron momentos en que ya la gente decía, te vas a morir. Y se morían. O sea, tú le decías a la gente, te vas a morir, y Sí. papas. Pues es que yo les decía, porque yo sabía que se iban a morir y que se prepararan. Uno de ellos fue mi hermano. Miren, yo fui a México en septiembre, sí, para el 15. Y entonces yo no sabía que había problemas en casa, ¿verdad? Pero yo lo vi a él. Les voy a cortar mucha parte. Sí. Para despedirme de él le dije, Luis, te vas a morir bien pronto. Y volví y le dije a sus hijas, hay un contexto de esto muy impresionante, ¿eh? Les estoy contando a grandes rasgos. Sí. Y me despedí de él y le dije a mi cuñada, a la que era mi cuñada, y a su hija, le dije, tu papá se va a morir. Me salí, me despedí de mi madre, ya iba en la puerta y me regresé, le dije, mamá, hazte el ánimo porque Luis se va a morir bien pronto. Entonces me vine a Morelia y yo siempre me pasaba mi cumpleaños en México con mi mamá y le empecé a pegar así a la pared y le dije a mi esposo, todavía vivía mi esposo, le digo, oye, le dije, tengo mucho pendiente, estoy muy preocupada, no me he podido ir a México, le dije, yo me quería pasar mi cumpleaños allá y tengo mucho pendiente de Luis. Entonces volteó mi esposo y me dijo, ¿de Luis? Porque yo en ese tiempo tenía un hermano que era alcohólico, afortunadamente se compuso. Okay. Y entonces era el que pensábamos que podía fallecer porque ya era del escuadrón de la muerte que le dicen ellos. Y le dije sí, y después va a morir fulano, le dije yo a mi esposo. Y mi esposo me tenía mucho miedo porque a él le dije también que se iba a morir. Y entonces ya me había pasado de una sombra negra horrible, que me asustó mucho porque me impuso un terror unos días antes, pero yo total ese día me quedé dormida y empecé a soñar a mi sobrino, al hijo de mi hermano. Lo soñé de traje, lo soñé moviéndose muy rápido con un chaleco y camisa blanca. Yo no sabía que ese era su uniforme en Sambos. Y entonces suena el teléfono, yo le dije eso a mi esposo casi a las 12 de la noche. Él estaba conectando su teléfono, lo estaba cargando. Como a la 1 de la mañana suena el teléfono y nos avisan. Y yo oí que mi esposo le dijo, no, dile tú. Y ya me pasan a otro hermano mío y me dicen, oye, fíjate que Luis se tomó un veneno. ¿Cómo? Y le digo, ya lo llevaron al hospital, pues yo desesperada, ¿verdad? Yo aquí en Morelia, ¿qué podía hacer? Dice, no, estamos esperando al forense. Entonces volteó mi esposo y me dijo, no te esperabas que fuera tan pronto, ¿verdad? No, se lo había dicho yo una hora antes, le digo, es que Luis se va a morir. Y se los había anunciado. En mi familia muchas sí saben, porque luego me decían, a ver, dime esto y dime el otro. Y yo lo tomaba como un juego. Pero en un programa de Juan Ramón, una persona dijo que tenía viajes astrales y que el otro. Y el Señor, en paz descanse, les dijo, pues cierra la mente. Y yo dije, esa va a ser la solución para que a mí se me pase esto. Entonces, desde ese día que oí el programa, empecé a hacer esto. Yo dije, ya no puedo voltear y decirle a la gente, vaya al doctor porque está enferma del hígado, o está enferma de esto, se va a enfermar de esto. Porque tengo otra amiga que me dice, María, ¿qué tengo? Y yo la podía ver por dentro. Yo le decía, mira, estás mal cerca del hígado. Era el intestino grueso. Y así cositas por el estilo. Y hasta aquí quiero dejar esta plática. Muy bien. Porque sé que hay personas que quieren participar y yo les agradezco mucho que me hayan permitido. Al que contrario. la gente sepa que sí pasa esto y si no lo quieren, está en uno. Que nunca intenten abrir el tercer ojo. Así es. Si no saben.
Sí. Porque aparte se puede meter algo que uno no quiere. Sí. Oye, y además una situación difícil porque el hecho de estar comentando con las personas y más cercanas, ¿sabes qué? Que te vas a morir. Yo creo que más de una en alguna ocasión pensó así como que, pues, ¿qué le pasa, no? ¿Por qué dice esto? No es un mensaje fácil de decir. Que les estuvieras echando la sal, ¿no? Entonces hay personas que quizá no lo entendieron, ¿no? Sí, me pasó con una persona aquí, cerca de donde vivo. Yo supe que su niño se iba a morir. Entonces, yo no hallaba cómo decirle. ¿Cómo le iba a decir que su niño se iba a morir? Y más por su culpa. Entonces le dije, no, es que yo huelo cuando alguien se va a morir, hasta cuando se va a morir un niño. Y ella me empezó a contar que cuando ella soñaba flores, ya ve que hay esa superficie, no sé, alguien se moría. Sí. Ese día yo iba a cobrarle un dinero que me debía, no lo tuvo. Pero yo volteé a ver al niño y yo dije, se le va a morir ese niño. Entonces me dijo, regrese a las 5 de la tarde. Y regresé un poquito más tarde porque yo dije, tan puntual para cobrar, pues como que se ve uno muy... Pero yo ocupaba ese dinero también, era poquito. Sí. Cuando llego me dicen, no está. El niño se tomó el líquido para frenos y se lo llevaron al doctor. Efectivamente el niño se murió y la señora me echó la culpa a mí. Pues sí, Me echó la culpa a mí, dijo que yo le había llevado la muerte, pero fue una responsabilidad de ella. Yo creo que yo le di la muerte porque el niño ya había tomado Fabuloso. Luego había tomado jabón con cloro. Era en mayo, era casi para el Día de las Madres. Entonces, ha de haber tenido mucha sed. Y la señora, pues no es muy buena mamá, eso dicen las demás. Yo no la conozco muy a fondo. Descuidada. Yo le vendí una ropa para que ella pusiera un negocio porque me dijo que tenía necesidad. Y ese era mi trato, no recuerdo ni cómo se llama la señora. Pero ella, para deslindarse de su responsabilidad, de que el niño tomó 3 cosas fatales en un día, dijo que yo le había dicho que su hijo se iba a morir. Pero yo no le dije así, yo le dije indirectamente, le dije, no, yo huelo hasta cuando un niño se va a morir. Sí, así fue la manera. Y ya otra amiga me dijo, María, no debes de voltear y decirle a la gente, cuídese, porque a veces ni sabes quiénes son. Pero yo, se me salía así, se me desarrolló eso muy feo, de saber que se va a morir un hijo mío. Imagínense, yo sabía. Sí, esto ha de haber sido fuertísimo. terrible. Sí, y volteó mi hijo, el más chico, y me dijo, tú sabías, mamá, tú sabías. Y así es esta situación. Y ahorita estoy trabajando en esto, ya no se me hace la lucecita, se me quiere hacer, pero no. ¿Lo bloqueas? Sí, y antes no podía hacerlo. Muy bien. Qué bueno Yo que les agradezco mucho la encuentres. atención y sepan que lo seguimos desde toda la vida de mis hijos casi, porque desde el más chico es también fanático de ustedes. Así de que muchas gracias, buenas noches a todos y en otra ocasión platicaremos más. Claro que sí, Por supuesto, Brisa. Brisa. Queda pendiente una plática posteriormente porque hay muchísimo que conocer y platicar contigo. Sí, ya quedó, sí. quedó pendiente lo que nos ibas a contar del doctor, pero me parece muy sensato que lo hagamos en otra ocasión, ¿no? Sí, Perfecto, sí, Brisa. para que otra gente participe. Un besote a todos y linda noche y buen inicio de semana. Igualmente, que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Vaya, qué experiencias nos acaba de narrar nuestra amiga Brisa. Y ya tenemos aquí en la línea desde Aguascalientes a Javier. ¿Cómo estás? Pues aquí, escuchándolos. Muy bien. Perfecto. Amigo. Vamos a iniciar el programa contigo, así es que tiene que ser una experiencia espeluznante. Pues no tanto espeluznante, pero sí fue algo muy muy extraño, muy raro. A ver, ¿de qué se trata? Aquí en Aguascalientes, pues ya ves que es la Feria de San Marcos. Uh-huh. En el 91, el 10 de mayo de 1991,
pues yo me fui a la feria, me tocó descanso, y pues fui un ratito, pues, de hecho yo no soy fiestero, pero fui y ya ahí me encontré unos amigos, nos regresamos ya cada quien a su casa, ya eran como las 5 de la mañana, y hay una colonia que se llama la Colonia Gremial. Entonces en el trayecto de lo que es la feria, pues no agarraba yo taxi ni nada, porque pues pasaban ocupados y todo eso. Y en una calle que se llama Carlos M. López, en esa colonia que te digo, Colonia Gremial, Sí. Vi a una señora con 7 niños. Sí. Y los niños estaban todos vestidos de traje, de corbatita. Entonces a mí se me hizo raro de verlos, ¿verdad? A esa hora. Y le digo yo a la señora, le digo, oiga señora, ¿necesita ayuda o necesita algo? Y no me contestó nada. Y empecé a sentir así miedo. Pues no, mejor me seguí caminando. Entonces caminé 3 o 4 metros y volteo para atrás y ya no había nada. Desapareció. Desapareció, fíjate. Vaya. Y en ese momento, en ese segundo, ¿qué sentiste? No, yo, es más, por poco yo creo que hasta me desmayo. O sea, yo sentí mucho miedo, un escalofrío fuerte, y lo que hice ya cuando volteo y no los veo, me fui y ya estaba a unas cuadras de tu pobre casa, y llego y mi mamá me dice, ¿qué tienes? Le digo, es que mire, me pasó esto. Y ya le platiqué también. Dice, no, dice, es que pues fue algo, no sé, algo muy extraño, muy raro, no sé. Y yo de hecho, pues a mí, o sea, yo no sé tener miedo, pero en esa ocasión sí, la verdad me dio mucho miedo. Claro. Vaya, pero no se te olvida. No se me olvida, y desde la otra vez que les marqué que quería platicarles esa historia, y pues uno lo platica, por ejemplo en la familia aquí lo platica uno y sí te creen, pero lo platica uno en otro lado y dice, no, ese está loco. Sí. De verdad. Sí. Entonces es que esas son vivencias que a uno le pasan, y pues son verídicas, o sea son inexplicables, pues. Sí, amigo, yo lo entiendo perfectamente. Y es que eso no se puede evitar, porque la gente para creer, pues a veces es muy dura, es difícil de convencerlos, piensan que les vas a tomar el pelo, ¿no? Decía mi abuelo, necesitas vivirlo para creerlo. Efectivamente, claro. Javier, qué bueno que nos lo compartas, porque ya se queda aquí como testimonio de esas experiencias que no sabemos cómo ocurren o por qué, sin embargo las hemos vivido y sabemos que son posibles. Sí, y de hecho tengo unas o sea, historias, pero que esa sí no me pasó a mí. No sé si haya tiempo para platicártela. Adelante, amigo, tenemos un ratito. A ver, viene de ahí de una vez. Sí, mira, me platicaba, bueno, mi abuelito, en paz descanse. Él, antes de fallecer me decía que cuando falleció mi abuelita,
él fue, o sea, cuando estaban ahí en el panteón, es el panteón de Jardines Eternos aquí en Aguascalientes. Ujú. Y mi papá, pues él pues ha sido siempre muy callado, muy serio, Sí. pues así muy serio. Sí. Y cuando enterraron a mi abuelita, dice mi papá que él veía a un Catrín en la fuente que está al centro del panteón. Y mi papá le decía a mi abuelito, le decía, oiga, pa, mire, pa, ese señor es el diablo. Ujú. Ah, caray. No, hijo, sí, mire. Y que le daban la vuelta a la fuente Sí. y no les daba la cara. Y se iban por el otro lado y no les daba la cara. Y luego ya cuando ya la enterraron a ella, lo vieron y dice mi papá que él sí le alcanzó a ver la cara, pero que así con los bigotes así enroscados. Ujú. Sí, sí. Y dice, con razón decía que era el diablo, pero ya después de eso ya no lo localizaron, ya no lo vieron. ¿Cómo? Y no, nunca se lo pudo explicar, fíjate. Pues sí, claro. Entonces sí era el diablo, ¿no? Pues yo creo que No sí, queda sí, duda que era el diablo. Así como sucedieron las cosas, no Sí, hay porque- lugar a dudas, mi amigo. porque no le veían la cara, pero mi papá al último sí lo alcanzó a Ujú. mirar. Sí. ¿Qué dice? Entonces, pues, no sé qué ente sería o sabe, yo de eso no sé. Como yo que ando en el autobús, Ujú. ya ves que ya les había platicado otros relatos de lo que me había pasado acá en San Luis, en la M, Sí. en todo eso. He visto muchísimas cosas, pero yo de eso de que el diablo, pues no, la verdad no. Y sí me da miedo. Son estas experiencias, vivencias que también vamos recapitulando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Claro, esas apariciones del diablo. ¿Y fue tu papá el que lo vio, no, amigo? Sí, claro. Muy Sí, bien. él fue el que, pues él fue el que me contó todo eso. Ujú. Y bueno, yo estaba en ese tiempo, pues yo estaba más pequeño y Sí. yo también andaba ahí, pero pues yo no. En otro rollo, pues ¿no? yo no tenía conocimiento de eso, ¿verdad? Sí, claro. Mira, yo hace 18 años Ujú. Sí. me casé con una persona que ya falleció. Ella falleció el 28 de mayo del año pasado, Ujú. o sea, mi esposa. Sí, sí, amigo. Entonces, yo cuando la conocí a ella estaba en su silla de ruedas. Ella no caminaba. Ajá. Y ¿Por la misma enfermedad? sí, pues al parecer ella tenía paraplegia. Cuando yo la conocí, Sí. yo así la conocí en su silla de ruedas y como dicen por ahí, yo me aventé al ruedo. Ok, muy bien. Y nos quisimos mucho, y nos queríamos Sí. como nadie. Entonces, cuando ella fallece, en la casa donde vivíamos, Ujú. su ropa, sus trastes, Sus para cosas. que los conserve. Sí. Y yo, con lo único que me quedé, fue con la silla de ruedas. Ujú. Entonces esa silla, yo, de hecho, aquí la tengo yo aquí en la casa, pero yo la tengo en un cuarto y también conservo cosas que eran de ella. Pero la silla, yo la pongo en un lugar y al siguiente día amanece afuera y Ujú. nadie entra ahí. Entonces, como cuando llego de viaje,
ya llego, me ceno, me baño, me cambio, me acuesto. Sí. Y siento que alguien, es más, queda marcado en la cama, queda marcado como si alguien estuviera sentado. Uh-huh. O sea, como si alguien estuviera sentado en ese momento, o alguien se sentó en algún momento de la noche o del día. Ándale, no, o sea, cuando yo me levanto, por ejemplo, cuando me levanto, por decir, en la mañana, Uh-huh. En el colchón de la cama, del lado de donde tengo los pies, ahí está marcado donde alguien se sentó. Ok, sí, amigo. Y luego, Uh-huh. o sea, se siente así como, o sea, no, ahí no siento miedo, sino que Sí. siento como tranquilidad, como si me Paz. estuvieran cuidando. Uh-huh. Amigo, te lo voy a preguntar porque es obligado. ¿Tú sientes que es ella? Yo quiero creer que es ella, fíjate. ¿Sí? ¿De verdad te gustaría? Sí, la verdad sí. ¿Y has pensado en algún momento en que tal vez ella merecería estar ya descansando en paz? ¿O prefieres que pues, te esté cuidando? Pues fíjate que ha habido personas que, Uh-huh. que me han dicho, Sí. porque me dicen, oye, tú no eras así. De hecho, mi patrón, el dueño del autobús, Uh-huh. dice, ya no llores, ya no le llores, Claro. porque no la dejas descansar. Sí. Dice, no la dejas ir, Uh-huh. para que ella pase a otro plano. ¿Y tú qué piensas? Y pues yo creo que es por eso, porque bueno, yo no tengo vicios, no tengo nada de eso, Uh-huh. pero me dicen que porque le lloro es Sí. porque no la dejo descansar yo mismo. Sí, amigo. Es probable, ¿eh? Es probable. Eso Porque... es lo que me dicen. Y es que no has encontrado consuelo, no lo has podido superar. Lo que pasa es que te hace falta reflexionar y meditar un poquito en lo que te voy a decir. Sí. Se dice que las personas que tienen una discapacidad física, cuando fallecen, recuperan toda su movilidad, recuperan la vista. Es más, hay personas que nos han narrado historias de experiencias cercanas a la muerte, es decir, que estuvieron muertos por unos minutos, tal vez segundos, o tal vez más tiempo, no lo sé, pero que estuvieron muertos, gente invidente, y ellos cuando regresan te dicen, no, es que yo veía un campo verde muy bonito, veía una luz, y dices, ¿veías? Sí, yo veía, podía ver. Personas que han perdido una pierna, dicen, caminaba yo por unos prados hermosos y caminabas por ahí, ¿sí? Es decir, amigo, que el cuerpo espiritual ya no tiene nada que ver con nuestro cuerpo físico en este momento. Pero para que esto se lleve a cabo, la persona necesita trascender, necesita ir a ese espacio en donde ya nada es material, ya todo es espiritual, es pura energía, amigo. Y yo te pediría que al revés, o sea, lejos de decir, no, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? Al contrario, deséale buen viaje, que te vaya bien, allá nos vemos, yo te voy a alcanzar algún día de estos, allá nos vemos. Recuerda que en la dimensión espiritual, el tiempo no es igual que nuestro tiempo. Es decir, allá no sabemos si se estanca, no sabemos si camina, la gente ya no envejece, no, o sea, son cosas muy diferentes. Entonces yo te aseguro, amigo, que el día que te toque partir, esperemos que tarde mucho, que falte mucho, porque si tú estás aquí es por alguna razón. Hay algo que tienes que hacer, hay algo que tienes que cumplir. Yo no te sé decir cuál es el motivo de tu existencia, tu misión personal. Tú la vas a ir descubriendo con la vida, la vas a ir recorriendo poco a poco. Y ¿sabes qué, amigo? Haz esto, reza porque se vaya, porque descanse. Y que así dile, ya no me cuides. Ya mereces descansar. ¿Lo merece o no lo merece, amigo? Sí, claro que sí. Ahí está. Pero fíjate que de hecho
ya, o sea, cuando me dispongo a dormir, se me revela. O sea, Ahí, tengo su imagen. ahí, amigo, ese es el momento en que debes aprovechar para desearle feliz viaje. Ese es el momento cuando se te revele, ahí, aprovecha, no lo dejes pasar. ¿Sí me explico, amigo? Sí, Me va a dar mucho gusto que reflexiones en esto que platicamos y que ojalá encuentres la paz, la resignación y que tengas confianza en Dios. Créeme que si tienes confianza en Dios, tú sabrás que todo es para mejor. O sea, vamos, sí, claro. nadie se quiere morir, ¿verdad? Pero cuando alguien confía en Dios es porque seguramente viene algo bueno para nosotros. Javier, y cuando algún Sí, está familiar bien. fallece muy querido, yo creo que es importante también tener presente que solamente es una despedida para los que nos quedamos en este plano físico, pero es un reencuentro con los que ya partieron. Es decir, que cuando van falleciendo nuestros familiares, pues se van encontrando en ese otro lugar de existencia, y entonces yo creo que tú debes dejarla ir y decirle que siga el camino, y tú también seguir aquí en esta misión que tienes en la vida física, y algún día se van a reencontrar. Sí, yo creo que sí. Que pases excelente noche, Javier. No, al contrario, y muchas gracias por pues, que me escucharon. No, gracias Sí. a ti por comunicarte. No, y pues no me olviden. No, amigo, jamás. Jamás. ¿Verdad? Aquí tenemos muy presente, amigo, y cuando gustes, esta es tu casa. Que tengas una Claro estupenda que sí, noche. Nacho, gracias y buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Amigo. El fantasma errante.